Le dio contratos en el fideicomiso del segundo piso a empresas de Polanco. O sea, siempre quiso negociar con respeto con la burguesía local, desde Slim hasta Polanco, hasta el polanquismo de siempre. Es decir, no le dio entrada en ningún momento a ninguna empresa española. Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, sí le dio la concesión de Gas Ideal, que ahora está intentando el control de la Narvarte, de la del Valle, a través de las tuberías de Pemex, que también le concesionaron Gas Ideal, la empresa de gas. Intentó, y a Cárdenas le adjudicó justamente un contrato fundamental en el DF. El problema de Gas Ideal es que la gente no quiere usar el gas, digamos, que va por tuberías, sino que compran el tanque. Yo le digo porque desconfía mucho de cuando el gas lo pagas vía factura, porque ahí todo puede ir aumentando. Yo creo que la gente en esto es muy inteligente, ¿no? Pero ahora, Gas Natural, o sea, Gas Ideal se alió con Carlos Slim. Eso ya lo cuento luego, porque en los pleitos mexicanos siempre tienen un amigo español para sus peleas. Ahí lo contaré más tarde porque esto es muy largo. Pero siguiendo hablando de López Obrador, por un lado no dio un solo contrato a empresas españolas, ni una sola. Ahí está demostrado y no hay ninguna duda. Pero es algo peor. Encima, persiguió, como dicen ellos, persiguió a una empresa española que tenía un contrato leonino con Espinosa Villarreal, el anterior regente del DF, hasta el 97, que hizo un contrato con Eumex, una empresa de publicidad estática que manejaba todas las grandes publicidades estáticas del DF. Era un negocio impresionante porque aquí es la ley de la selva. Y desde que entra el gobierno se niega a aceptar este contrato leonino, se niega absolutamente a aceptar ese contrato que considera que era un escándalo, y empieza un pleito legal donde Eumex, empresa vinculada a un gran grupo de obras públicas español, que es la TCC, digamos, utiliza a un abogado llamado Diego Fernández de Ceballos para ir a juicio y armar el típico esquema de corrupción y chantaje contra el gobierno del DF. La cosa terminó en 2006, antes de las elecciones. El gobierno del DF puso en prisión a la gerente de Eumex al menos por 3 días, con escándalo de la embajadora española, Cristina Barrios, que bueno, y de toda la prensa española del momento, que acusaron a López Obrador de inquisidor, criminal, bla, bla, bla. Ese elemento ya demuestra por qué el cable español ni de chiste quería de presidente a López Obrador. Pero hay más, porque España se maneja con en su doctrina de la hispanidad en América Latina hay 2 temas intocables y sagrados. Hacer negocios con España. Quien no haga negocios es tu enemigo. Luego le llama populista, mesiánico, demonio, ahí está Carlos y sus amigos para inventar términos elegantes, ¿no? El Mesías, ¿cómo era? Populista, ¿no? Tropical, o sea, cachondo, perdón. O sea, tropical, ya saben, ¿no? Pero bueno, como sea, eso es un tema, pero hay un segundo tema donde España se maneja de forma implacable. Se llama vascos. La entrega de vascos es una de las locuras españolas. Es decir, en la época de Fox, ¿se acuerdan que cuando el gobierno español le pedía a Fox, oye, hay un vasco en Guanajuato, lleva 20 años, lo mandó a España, nada más está trabajando, mándamelo a España porque yo creo que es terrorista. Fox les ponía en el avión al vasco y para España. Bueno, ¿qué pasó? En 2003 llegó Baltasar Garzón, llegó a México. Quería entrevistar a 6 vascos que estaban en el reclusorio norte esperando su posible extradición. Pero resulta que según las leyes mexicanas el señor Garzón no puede entrar en el reclusorio porque le da la gana. Pues hay un proceso. Como no lo cumplió, el gobierno de UNED no le permitió el acceso al reclusorio norte. Y Garzón encima se quejó que lo esculcaron, ¿no? La cartera, me esculcaron. O sea, se quejó un montón de que ni pudo entrar. O sea, España descubrió que si no es por ley, no se entra a México. Si quieren un vasco, hay que pedir, pues la audiencia manda el expediente a México, se observa si es de derecho o no, y se le envía conforme a la ley, con un proceso legal que tarda 6 o 8 meses. Bueno, lo que ahora Francia hace con Cassés, que lo que la quiero ya a huevo, España lo hacía aún más fácilmente, nada más tenía que llamar a Fox, y Fox le entregaba en el avión al vasco que querían. Vascos que para más INRI habían llegado a México porque todos los gobiernos españoles cada 4 o 5 años le pedían a Venezuela o a México que recibiera por favor a 20 o 30 vascos presuntamente de ETA, del grupo armado vasco, para que de allí algún día negociaran algún tipo de paz. Le pedían los gobiernos españoles a los gobiernos latinoamericanos que por favor lo recibieran, ¿no? Lo recibían por amistad. Y luego, al cabo de 30 años, acaba descubriendo que, según la prensa española, caso de Venezuela, un funcionario del gobierno venezolano que lleva 30 años viviendo en Venezuela, y ya es venezolano, es terrorista. Que un día lo mandaron a Venezuela. Esa técnica de control, chantaje y presión que usan contra los gobiernos, en el caso de México fue más obvio, porque López Obrador no le permitió, porque
porque no es legal simplemente que el señor Garzón se diera una vuelta por el Mercosur del Norte. Ningún juez mexicano puede entrar en Madrid, en Alcalá Meco, la prisión de alta seguridad si le da la gana, porque no, pues no funciona así. Hay unas leyes que se cumplen, que se llama soberanía nacional. Para España no existe en América Latina porque son sus colonias mental y a veces hasta realmente. Lo vasco sirve para que España descubra que manda en América Latina, porque puede decidir cuándo quiere un vasco o cuándo no. Y cuando no lo entregan es otro tache. Dijimos, el tache de que no dio contratos persiguió a Eomex, empresa que hacía gran negocio manejando, o sea, rompiendo los cables de luz y fuerza, conectándose la luz como querían, el puro desmadre. Incluso en Polanco lo veían, rompían banquetas, lo que querían. Bueno, persiguió hasta al gerente de Eomex. Y encima, luego, no permite a Garzón que se dé el tour fascinante del gran juez en la prisión controlada por el gobierno de la ciudad. Y para más simple, se acuerdan que en 2004 hubo la marcha blanca contra la delincuencia y hubo 2 secuestros que no fueron ni en Ciudad de México, sino en el Estado de México, de 2 empresarios gallegos. Y la embajadora acusó, Cristina Barrios acusó al observador de inseguridad, desastre, o sea, se apuntó a la campaña de linchamiento de la época. Bueno, era obvio que la injerencia de la embajadora fue impresionante y era obvio también que el observador no era amigo del cártel en ninguna forma, o sea, nunca demostró con hechos, nunca se mochó con ellos de ninguna forma, eso fue clarísimo. Sí lo hizo con la misma burguesía que luego en 2006 le armó la campaña en contra, ¿no? O sea, que realmente pues, la burguesía no tiene patria, pero tiene huevos, porque realmente ni perdonan al hombre que les dio grandes negocios en la Ciudad de México. Pero lo local, en cambio, si se dan cuenta, ahora ven a Marcelo Ebrard, pues que ya estaba en México en el año 91 con Camacho, pues está con la Supervía, con OHL, con convenios a 30 años de concesión de autovía, 30 años, que es una auténtica locura incluso para México, y es un hombre que está haciendo un trabajo sucio del cártel español. Hizo hasta armar una torre, una famosa torre, la torre más alta de América Latina, en Chapultepec, Polanco, solo que Polanco no le gustó que taparan el sol y no hizo la torre. Aunque el dueño de Sara quería la torre y Ebrard se la iba a dar. Ebrard es un buen candidato para el cártel español porque es un tipo agradable que entiende cómo hacer negocios y cómo no molestar a la gente. Lo entiende para Santa Fe y lo entiende para España. Es un inciso porque es importante entender esta parte de que España finalmente arma simulacros culturales, o sea, inventa términos y epítetos. El país se encarga de decidir en el periódico quién es bueno, quién es malo, pero esto se arma después de que hagas o no hagas negocios con el cártel, con sus empresas de servicios públicos que se manejan por la vía de la tarifa y la colusión de acuerdo con los gobiernos que tienen que ser amigos, porque si no son amigos, termina sucediendo que te pueden expropiar o al menos te pueden, como en el caso argentino, rebajar la tarifa, ya no hacerla como hacían en Argentina hasta el 2002 que llega Kirchner, pues el aumento automático de tarifas según un aumento del IPC, automáticamente le tiene el aumento y nadie lo cuestionaba, hasta que llegó Kirchner y empezó a evitarse. El enojo contra ellos aún sigue, nada más porque les controlaban la tarifa. No hubo ni expropiación en Argentina. Obviamente, son temas que tienen que dar muy claro porque España luego tiene una armada cultural muy sofisticada, con periódicos, revistas, editoriales, como la mía, que es independiente. La única que queda en España que es independiente viene de un antiguo comunista, Ramón Acaba, y siempre se mantuvo por la libre. Pero quitando esto, tiene una fuerza cultural en México impresionante y la capacidad de demonizar en la pila inquisitorial a cualquiera que se ponga a sus deseos. Allí están ayudados por Televisa, Letras Libres, toda esa armada que se combina, porque Letras Libres tiene sede en México y en Madrid. Se manejan en el mismo esquema y es la misma porra de Miami o de Madrid y funcionan combinados. O sea, se ve, es una especie de puente aéreo Madrid-Miami que no hay ningún problema. Y para acabar, porque estoy bien largo, les hablaba de ese tercer eje del cártel español, que es el grupo cántabro en México, ¿no? Por ejemplo, que es un ejemplo bello, precioso, impresionante de cómo realmente el cártel existió mucho antes del cártel. O sea, ustedes saben muy bien, en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, cuando era, hasta los años 60, era el lugar de los negocios, de los mercaderes, de la banca privada, en fin, de la usura también. Ahí había libaneses, judíos, pero los españoles seguían allí manejándose a nivel comercial con mucha importancia. La modelo, los españoles, la fábrica. Pero les voy a dar nada más una pequeña lista de unos nombres para que entiendan cómo el grupo cántabro existía antes del cártel. Pero es el grupo cántabro, que es un grupo además binacional, porque se mueven entre Madrid, Cantabria y México, porque además con el avión, como fácil, ¿no? Se llegas a España y vuelves a México en 2 días, no hay problema, no es como antes, que había un barco. Pero incluso viendo barcos, ya repatriaban capital de América en 1900. Lo que ustedes ven, por ejemplo, un solo ejemplo rápido,
Barcelona, el modernismo, Gaudí. Esa casa que se llama la Gaudí, que se llama la Pedrera, en Barcelona, una casa muy bonita de Gaudí, que todo el mundo conoce. Bueno, esta casa, que es preciosa, que Gaudí la hizo a un precio de gran arquitecto, bueno, viene de los capitales de un señor que en Guatemala tuvo una finca carrotalera y volvió con 15 millones de pesetas de la época. En Guatemala dejó ruina y desastre, pero se volvió con esto, y con este dinero su hija se casó con un señor de una familia, pero nada más de nombre, sin dinero, y con esto hicieron la Pedrera de Gaudí, que en Barcelona es un monumento venerado por millones de turistas. O sea, la riqueza de España, no la de la gente, nunca hay que confundir los burgueses con los normales. La gente de España estaba jodida y ahora está más chingada que nunca con la crisis mundial que nos ha afectado totalmente. Esta burguesía de Barcelona y Madrid y Bilbao, prácticamente los capitales de Cuba y de México dieron lo que ahora viene en Santander, el BBVA, es parte, nace de esta banca que de 1900, de lo que repatriaron en Cuba en el año 98 del siglo XIX y en México cuando la revolución hubo una gran revolución de capitales, ¿no? Por si acaso pues caían, ¿no? Algunos cayeron, otros siguieron. Para acabar, porque ya sé que me hago largo, es decirles un poco algunos nombres que el país publicó cuando en 2005 hubo un intento de homenaje a Fox, a Chente Fox, amigo de España, de madre española, en Cantabria. No pude llegar porque hubo un huracán no sé cuál, el de Cancún creo, pero ahí cuenta el país un poco, en un estilo dicharachero y simpático, porque pues, no había problema en contar las cosas. Bueno, aquí cuenta, por ejemplo, dice, de los abarrotes al éxito. Los abarrotes, bueno, obviamente, el principio de todo México son los abarrotes. Abarrotes que luego se convierten en gran comercio, control de redes comerciales con Guadalajara, con Monterrey. De aquí nace la banca, porque las letras de cambio, cuando pide en la mercancía, empieza a armar lo que llaman el banquero mercader, que ya eso se convirtió en mucha gente de ese grupo español. Aquí, nada más para poner un ejemplo, tenemos a un grupo muy importante que es Juan José Eugenio Egidio Gómez Sainz, que leo literalmente, que junto a sus primos han convertido el grupo familiar en todo un imperio empresarial en el país, donde controlan el 40% del mercado de aceite de consumo y son una potencia en la importación de piensos con más de 90.000 puntos de venta. Bueno, esto es México, no es España. Pues iban aquí desde el año 30 mínimo moviendo un negocio agropecuario. Y dijo, ahora ha comenzado a sentar sus reales en España con la entrada en Cineace, ubicada en Torrelavega, y en la constructora OHL, que curiosamente está en México. O sea, OHL trabaja para la familia mexicana y la española, las dos, bien manejado. Previo paso por Cortefiel, que es una tienda departamental, donde han sacado unas sustanciosas plusvalías. Dice el artículo, la exégesis, digamos, de ellos, los Gómez Sainz son un ejemplo de los muchos cántabros que emigraron a México para hacer las Américas y que, alcanzando el éxito, se sentaron allí sin romper los vínculos con su tierra de procedencia, a la que acuden con frecuencia. Son, aunque a ellos no les gusta que les denominen así, porque quieren huir de la idea del enriquecimiento fácil. Para ellos no es fácil, trabajaron mucho, siempre trabajan mucho. Indianos son indianos modernos. El indiano es la figura del español que hacía las Américas, se hacía rico, que básicamente volvía a España, nadie le preguntaba lo que había hecho, porque ahí presumían que no era muy bueno, ni muy santo, lo que había hecho, y por tanto, vuelto a España, montaba en su pueblo, ciudad, bueno, cuando eran muy mochos, montaban un convento, o si no, pues hacían algún tipo de beneficencia o caridad para sus allegados de Asturias, Cantabria. Bueno, dice el país, y sigo, muchos de estos indianos de origen cántabro estuvieron la semana pasada en Santander aprovechando la visita que con motivo de la cumbre iberoamericana tenía programado el presidente Fox, aunque el huracán Stan impidió que Fox viniera pues, a ser halagado, ¿no? Bueno, ahí el presidente de la comunidad autónoma, que es el gobierno del estado ahí, se llama comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla, alabó los estrechos vínculos de Cantabria, bla, 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 ya saben, ¿no? Esas floridas o florecillas entre políticos que no dicen nada, pero sí dicen bastante. Y ahí acaba un poco. Esa corriente de migración se extiende por otras tierras del norte de España, como los gallegos Vasquerranes, dueños de Camino Real, el leonés Antonio Fernández, propietario del grupo Cepesero Modelo, que fundó el también leonés Valentín Díez. Y que en caso de los emprendedores cántabros se asocia al sector comercial y agroalimentario. Un ejemplo evidente, que en España ni se acuerdan, es Cuétara. Yo también quería que era una empresa española, pero Cuétara nació en México, a los 40. Familia que luego va a España y ahí monta la empresa y ahora la gente cree que Cuétara es española. En realidad sería más bien mexicana.